capítulo del Hilo Rojo con un amigo muy especial que es Roger Llaveria. Él es, bueno, ahora se presentará, que es mucho más divertido que yo, presentándose. Y Roger, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Joan? Gracias por la invitación y gracias por conectarme a esa punta del hilo rojo. Vamos a darle intensidad al rojo. Oye, cuéntame, porque tú has hecho un montón de cosas en tu vida profesional, en tu vida personal. Ahora, ¿en qué estás metido? ¿Qué estás haciendo? Bueno, no he vendido que vender mi libro, pero lo tengo en oferta. No, es broma. Yo soy economista, yo hice empresariales y ADE, tuve experiencia internacional, estuve en Nestlé, en París, estuve después en Irlanda, estuve trabajando después en L'Oréal aquí en España y básicamente los últimos cerca de 20 años he estado trabajando un poco en marketing y sobre todo en el área comercial, en diferentes sectores como banca, como gran consumo, como el mundo del viaje. Como veremos, soy una persona muy apasionada y eso hace pues que a veces, además de mi trabajo propiamente como director comercial de una empresa multinacional, tengo otros proyectos. He estado colaborando como organizador y formador y coach de ponentes en Charlas TED. He estado en diferentes formaciones en empresas y en universidades y desde hace unos años pues creé mi propio proyecto llamado Revolución Conecta, en el cual pues además de ayudar a personales en el mundo de la comunicación, sobre todo ayudo a emprendedores a que comuniquen mejor desde lo que ellos son, desde lo que es el tú a tú, desde lo que es como marca y un poco pues también esa área comercial, ¿no? Yo me di cuenta de que había gente que tenía muy buenas ideas que le costaba mucho transmitirlas y organizarse y monetizar y vender, y es de alguna manera lo que a mí se me da bien. Y entonces yo me acuerdo en ese máster que hicimos juntos que cada uno tenía su proyecto final y yo decía que yo quería un poco de cada uno de estos proyectos y ayudarles a acelerarlo, a aplicar el método Lean, a rentabilizarlo y es un poco lo que he hecho en los últimos años. Totalmente. Pues muchas gracias por esta foto, ¿no? De dónde vienes. Yo creo que te has dejado cosas porque cada vez que hablamos me comentas como muchos proyectos, ¿no? Que tienes en marcha y uno de ellos, ¿no? Lo nombramos, ¿no? Es una plataforma de formación de astrología, ¿no? Que se llama Logos Astrológico con Albert Masdeu, que saludo desde aquí también. Y bueno, como ya sabes, en el Hilo Rojo nos dejamos acompañar de herramientas innovadoras, sobre todo pues, a nivel de autoconocimiento y que nos funcionan fantásticamente bien desde hace muchísimos años, ¿no? Para empresas, que es la astrología precisamente, y hago una presentación un poco más innovadora acerca de Roger, ¿no? Luego compartiremos aquí tu carta también, pero lo que puedo decir de Roger, pues bueno, es un Sol-Mercurio, ¿no? En Géminis en medio cielo, o sea, arriba del todo, es Luna Cáncer en casa 11 y ascendente Virgo, con lo cual a Roger toda esta configuración le hace ser un gran experto en comunicación. Él no lo ha comentado específicamente, ya lo digo yo, pero él es experto en oratoria y también ya sabemos que Géminis de alguna manera pues, está conectando información de distintos puntos, ¿no? Para procesarla y luego digerirla y luego volverla a llevar, ¿no? Hacia afuera. Pero el ascendente en Virgo le da esta combinación de poder ir al detalle, ¿no? O sea, que Géminis quizá puede quedar más por la superficie, pero además él pues, va a lo concreto, ¿no? Al detalle y sobre todo a algo que sea lógico y que sea útil, ¿no? Que sea práctico. Y la luna en Cáncer en casa 11, pues por supuesto le da esa parte emocional, ¿no? De estar conectado con la familia, ¿no? De todas aquellas personas que de alguna forma comparten esos vínculos fraternales, ¿no? Que de alguna manera, ¿no? Revolución Conecta es lo que está trayendo, ¿no? De generar esta comunidad de revolucionarios que quieren llevar a un nuevo estadio todo lo que son las organizaciones, sobre todo a través de una componente más humana. No sé si te resuena, Roger, eres experto en astrología también. Pero Totalmente, Joan. Muy bien marcados esos 3 puntos, ¿no? Lo que sería la parte del orden, lo que sería la parte de la comunicación, pero de alguna manera no olvidemos que siempre hay ese factor de que la casa 11, ¿no? Que es la de los amigos, los benefactores, es de alguna manera pues mis amigos, es mi familia y hay como ese punto
de conexión. Así que me he sentido plenamente reconocido con esa triada que has comentado, me he sentido muy reflejado. Pues muchas gracias, Roger. Ya sabemos, ¿no?, que la astrología pues, es mucho más, ¿no?, que estas tres primeras variantes, pero que de alguna manera eso ya te da como un primer paso, ¿no?, a poderte autoconocer y sobre todo gestionar mejor, y es una herramienta que uso con líderes cada día para poder acompañarles también en su evolución y su toma de conciencia, ¿no? Bueno, Roger, ¿qué palabra nos traes hoy a El Hilo Rojo? Bueno, he traído una palabra que ya la he dejado caer antes, ¿no?, para hacer un poco de semi-spoiler para los más atentos, pero la palabra es nada más y nada menos que la palabra pasión. Pasión. Que para los que no lo sepan, la palabra pasión viene del latín de pasio, y Ajá. este verbo viene de patio, patior, que viene de padecer, sufrir o tolerar. La Wow. palabra indica lo contrario que la acción, es decir, es un estado pasivo. El verbo patior dio un gran número de palabras como pasivo, paciente, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera es como esa parte pasiva de la acción, o como yo lo interpreto, ¿no? Eso que decía en una charla TED, ¿no?, de que el movimiento es, o que la conversión siempre es de dentro hacia afuera. Pues yo soy muy fanático de este punto de realmente sentir y después comunicar, ¿no? Hay ese factor de que pensamos que comunicar es solamente pues, transmitir, y yo, tal y como yo, por ejemplo, hago los coachings de oratoria, yo trabajo primeramente lo que se llama la generación de los estados, para que de alguna manera la comunicación sea congruente. Es decir, si tú vas a hablar en público y estás nervioso, tu discurso es una cosa, pero tu estado emocional será lo que realmente y principalmente tu comunicación va a transmitir. Por ello, es importante que, al igual que escoges la corbata o el vestido de ese día, escojas el estado emocional que tú quieras, por ejemplo, la convicción, la seguridad, la euforia. Escojas muy bien no solamente las palabras y las imágenes de PowerPoint, sino también ese estado emocional, y que sepas y tengas la habilidad de autogenerártelo, ¿no? Es decir, esto no es aleatorio, no es que un día estés contento y otro día estás triste, sino que, como hacen los deportistas de élite que tienen un partido importante y si están girados tienen que hacerlo bien, pues de alguna manera también los speakers y en general las personas tenemos la habilidad de escoger el estado, creárnoslo o autogestionárnoslo para disfrutar de los efectos que supone eso, ¿no? Me parece súper interesante, ¿no? Has comentado ya de entrada como muchas tips, ¿no?, al respecto. Y quiero ir un momentito para atrás porque me ha sorprendido, francamente, ¿no?, que pasión venga de algo que es la acción de sufrir, ¿no? Entonces, primero, ¿no?, ya vamos a profundizar de entrada. ¿Tú crees que para conectar con la pasión de cada uno hay que pasar un proceso de sufrimiento? ¿Es eso lo que trae este significado etimológico? ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo creo que nuestro cerebro, y por lo que yo también tengo un máster en PNL y soy coach certificado en ese sentido, en la parte de business. La PNL, para que no lo sepas, la programación neurolingüística, y aquí viene ese punto de Mercurio y de ascendente Virgo y demás, porque de alguna manera yo creo que nuestro cerebro no está hecho para ser feliz, está hecho para sobrevivir. El otro día había una película de Pixar que se llama Los Crooks, ¿no?, que es una familia de prehistóricos, y ellos tenían mucho miedo al salir de la cueva de los peligros que se iban a encontrar, ¿no? Porque quien era muy imaginativo, quien era muy curioso, ese moría con todas las bestias de la prehistoria, ¿no? Y por mucho que creamos que estamos muy evolucionados con nuestros smartphones, en el fondo no lo estamos tanto. Por ello, nosotros tendemos un poco a buscar nuestra área de confort y a no gustarnos los cambios. De alguna manera es un poco plantar una semilla. La pasión tiene que brotar, pero ese brotar implica que también la raíz tiene que salir de esa semilla. Hay sufrimiento, ¿no? Y ese proceso de florecer y de que un árbol crezca, también hay sufrimiento, ¿no? Primero, sufrimiento interno, porque, como he dicho, eso viene de dentro hacia afuera, lo que decían los estados, ¿no? Ser auténtico, autoconocerse, ¿no? Y después un poco tener la valentía de brotar, porque hay que tener en cuenta que eso implica valentía para adentro y valentía de que te das cuenta de que a veces ir a por tu propósito, ir a por tu pasión,
tienes también a tus enemigos o a tu gente cercana que de alguna manera u otra a veces no son los mejores coaches, ¿no? Tenemos como unos malos coaches que somos nosotros mismos y de vez en cuando a veces el entorno tampoco nos empuja demasiado, nos da las alas necesarias, ¿no? Entonces es un gran trabajo y yo creo que sí que es verdad que la pasión es algo que merece la pena, pero también es verdad que no es un camino de rosas, no es un camino de bajada, hay muchas subidas y bajadas y es un poco como emprender, ¿no? Hay que tener como una gran resiliencia y una gran gestión de la autoinformación y la autoimagen que tenemos de nosotros mismos cuando los resultados pueden tardar más de lo que esperamos o cuando tenemos muchas subidas y bajadas. Claro, sí, sí, lo entiendo. Ha sido como muy, muy visual, ¿no? Esa semilla que quiere brotar, ¿no? Que normalmente cuando algo quiere nacer puede ser que haya dolor, ¿no? Pues no sé, un niño pequeño, ¿no? Que le salen los dientes o incluso un parto natural, ¿no? Entonces, claro, el dolor, ¿no? Y la vida, la evolución, veo que está como muy conectado ahí también, ¿no? Claro, si cogemos la palabra crisis, crisis viene de crisalia y crisalia es el proceso por el cual pues el capullo se vuelve mariposa. Y la cuestión está en que ese proceso no es agradable. Ese proceso implica dolor, implica también una transformación, implica cómo el entorno reacciona también a esa transformación. Entonces, para mí es importante entender que seguir la pasión es algo que puede ser doloroso, pero seguro que vale la pena. El problema está en que uno tiene que saber gestionar los tiempos y saberse dar que el objetivo grande dividirlo en objetivos pequeños para que lo que son la dopamina o la recompensa que nosotros tenemos sea manejable y no tengamos lo típico de en fin de año de que todos queremos aprender inglés y el gimnasio y a los 3 meses nadie hemos ido al gimnasio y tampoco hemos ido a la academia, ¿no? Había un nadador que él en las Olimpiadas de Atlanta, él vio, él era un nadador más o menos profesional y él vio que le separaban como 4 segundos para mejorar y poder pasar las pruebas. Y él dijo, hombre, 4 segundos es mucho. Luego, 4 segundos en 4 años es un segundo por año. Si eso lo divides por 12, te haces unos objetivos mucho más pequeños y te ayuda un poco a mantenerte, ¿no? Entonces, para mí implica esa pasión, es cómo nosotros nos fijamos esos sueños, pero cómo también tenemos una métrica y una estrategia para mantener un poco la tensión para acercarnos a ella. Súper interesante todo lo que estamos compartiendo. Yo veo que hemos arrancado con todo ya. Y para ti, ¿qué sería, ¿no? ¿Cuándo conectaste tú con la pasión, ¿no? En tu momento vital. Claro, yo era bastante enchufado, bastante enchufado. Yo tengo que decir que yo tuve una profesora de segundo de GB que le dijo a mi madre que yo no servía para estudiar, ¿no? Suerte que mi madre siempre ha sido bastante respondona y me puso en refuerzos y demás y hoy en día pues soy una persona pues con 2 carreras, con máster, con idiomas. Es decir, que suerte que mi madre no hizo demasiado caso a esa profesora. Pero sí que es verdad que yo me notaba que yo era bastante luchador, bastante revoltoso, ¿no? Como cualquier cosa, nada es bueno ni malo, depende del entorno, ¿no? Y yo lo que quizá he conseguido con el tiempo es que al principio toda esa energía estaba totalmente desbocada, ¿no? Y que con el tiempo, digamos que fui puliendo, ¿no? Pasé de ser menos una cabra loca a un poco toda esa energía ponerle todo el rigor, la estructura, la constancia necesaria para conseguirla, ¿no? Para mí la pasión ha sido importante siempre, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que a mí me gustaba mucho contar chistes. Mi madre, cuando era pequeña antes del colo, me mandaba al mercado y yo tenía que ir a la frutería, a la pollería y demás, y tenía que comprar la comida porque éramos 6 en casa, ¿no? Y había que comprar bastantes veces a la semana, ¿no? Y yo recuerdo que le empecé a contar chistes a las dependientas. Y recuerdo pues que en una fiesta de cumpleaños de tercero EGB se sentaron todos los niños y yo empecé a contar un chiste tras otro, y ahí me di cuenta de varias cosas. Primero, que sí que me gustaba que la gente me escuchara, y segundo, que ese poder que la gente te da también se la ha de devolver con honor, ¿no? Con orgullo. Hay quien tiene la capacidad de hablar en público y lo usa en su beneficio. Para mí es todo lo contrario. En una sociedad tan
narcotizada con los móviles y los tweets y los WhatsApps, que te preste la atención es algo muy, muy caro. Y cuando alguien te da eso, yo recuerdo tener a esos niños mirándome y yo recuerdo estar contando un chiste y otro y cómo esa risa era como una recompensa y era como una entrega al público, ¿no? Era como cuando Camarón de la Isla se iba a grandes teatros, lo disfrutaba mucho, pero cuando él se iba a los pueblos de Andalucía y se arrancaba la camisa, ¿no? Al estilo al estilo Camarón, nunca mejor dicho, Sí. él creaba esa energía con el público y de alguna manera se retroalimentaba de él, ¿no? Esa energía que nos sobrepasa y de alguna manera él es el público es él. Yo me gusta pensar que de alguna manera en estos momentos donde hay gente, la mayoría de la gente tiene miedo a hablar en público, tiene miedo a comunicarse, a mí ese punto de adrenalina pues me gusta y me gusta pensar que lo gestiono y de alguna manera que incluso honro a la gente que me escucha. Así que seguiré trabajando para que esa pasión esté controlada, para que yo tenga mucha emoción, pero a su vez el orden para que la otra persona me entienda, que eso al fin y al cabo es lo más importante. Claro, y por lo que comentas, ¿no? Entonces, canalizar, ¿no? O sea, esa pasión de alguna manera, ¿no? Esa energía que traemos todos está ahí siempre, ¿no? Pero a través de lo que ha sido tu vida, has ido viendo cómo la podías canalizar para obtener el máximo rendimiento, ¿no? O la máxima satisfacción. No sé cuál sería el indicador, ¿no? De medición de la pasión, porque es algo intangible, me imagino. Es una sensación interna, ¿no? Como estabas comentando. Sí, claro, resulta que a Picasso le preguntaron que cuándo empezó a pintar, ¿no? Y él dijo, de pintar pintamos todos, la pregunta es, ¿cuándo dejaste tú de pintar? De la misma manera, yo creo que nadie nos ha de enseñar a ser apasionados. Lo que tenemos que hacer es recordar por qué lo éramos de pequeños y queríamos ser astronautas o bailarinas o camareros o presidentes de Estados Unidos, ¿no? La cuestión está en que los sueños los tenemos y tenemos un poco esa sensación. El problema está que el sistema educativo, el sistema laboral, no nos empuja a que seamos soñadores, no nos empuja tanto a que seamos apasionados, sino que seamos o bien que seamos muy sumisos, que necesitamos un trabajo con nuestras horas, pagar nuestra hipoteca y tal, o bien aquellos que quieren ser apasionados lo hagan muy a la brava, ¿no? Por eso yo cuando cojo un emprendedor, hay como esos dos extremos, ¿no? Está el perfil del que cree que nunca hace nada bueno, y yo digo, mentira, todo el mundo hace algo bueno, y en un entorno eso puede convertirse en un hobby o incluso en un negocio, y después está quien quiere hacerlo, pero dejo el trabajo y tengo mis 3 hijos, pero me lanzo ya y a ver que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y monto y cojo un crédito. Entonces, hay que buscar ese equilibrio y esa pasión es un poco como decía Spiderman, ¿no? Es una gran responsabilidad, ¿no? Entonces, no hay que jugar con la pasión de la gente, hay que saber que las cosas tienen un proceso, unos tiempos y demás, pero tampoco hay que dejar apagar esa pasión. Para mí el trabajo está en moldear, ¿no? esos dos perfiles extremos que normalmente la gente está entre medio y saber un poco construir, porque normalmente los procesos que yo hago de acompañamiento para emprendedores, lo que hago es construir una parte de negocio sobre una parte emocional, ¿no? Porque, como he dicho, el mundo emprendedor, tú que lo sabes bien, ¿verdad? Tiene muchas subidas y bajadas, tiene muchas buenas noticias y muchas noticias más duras y es importante saber gestionar esos tiempos y es un poco esa pasión se siente, se ha de saber crear, pero también se ha de saber mantener. Es como un fuego, al fin y al cabo. El fuego puede alumbrarnos un día frío, el fuego puede iluminarnos un día que estamos perdidos, pero un fuego también puede quemar incendios como el que hubo el otro día por Llançà, ¿no? Entonces, hemos de saber controlar esa pasión tanto para no apagarla, pero que tampoco nos queme. Claro, muy, muy interesante esto también, ¿no? Y el hecho de poder conectar, ¿no? Con lo que nos apasionaba de niños, ¿no? ¿Cuántas veces, ¿no? Ya de adultos nos hacen la pregunta, ¿no? O hay, ¿no? Cuando haces desarrollo personal, bueno, ¿cuál es tu pasión, ¿no? Y te pones a hacer una indagación. Y ahí has dado un tip muy interesante, ¿no? Que es el hecho de conectar con qué jugábamos, con qué nos lo pasábamos bien, ¿no? Retornar un momento al juego de la niñez. Y cómo no, ¿no? Tengo que añadir, ¿no? La herramienta de astrología que a nivel de autoconocimiento, y tú nos lo puedes explicar muy bien, nos puede hacer conectar con nuestro fuego interior, ¿no? Que es esa pasión, esa motivación, ¿no? Que quizá, independientemente de lo que esté ocurriendo afuera, ¿no? Esos altibajos
pues de la vida, nosotros nos podemos aferrar, ¿no? O sostener, mejor dicho, a lo que nos apasiona, ¿no? A lo que nos motiva para seguir pues, nuestro camino, ¿no? Claro, de alguna manera aquí para mí el secreto de todo está en que no solamente nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, que de alguna manera es un poco lo que se intuye, sino que de alguna manera lo que realmente es importante es esa sensación de legado, esa sensación de dejar huella, esa sensación de que la vida sirve para algo, ¿no? Recuerdo que hace unos años había una enciclopedia que se vendía en un CD que era Encarta, una enciclopedia que había, antes de que había internet y demás, tenía unos imágenes, unos vídeos, unos tal, de mucha calidad, y había otra que se llamaba Wikipedia. Y la Wikipedia era abierta y la gente la hacían ellos mismos, ¿no? Pues resulta que Encarta, pues, su gran empaque no duró en el tiempo y fue sustituida por Internet, pero Wikipedia actualmente sigue en funcionamiento, ¿no? Y la cuestión está en que Wikipedia, la pregunta es, ¿por qué la gente invierte tiempo rellenando la Wikipedia gratis, sin ningún retorno, ¿no? Y ahí es donde está el tema, el tema del legado, ¿no? Y de alguna manera yo lo que me gusta pensar es que todo el mundo está aquí para hacer algo. Primeramente, todo el mundo somos buenos en algo. Y nosotros mismos nos autosaboteamos porque pensamos, nadie va a pagar por esto, pero actualmente hay coach de jardinería, hay coach, hay youtubers, hay gamers, hay gente que juega a los videojuegos y actualmente ganan fortunas jugando a los videojuegos y comentando, ¿no? Es decir, que estamos en una época de cambio y en esa época de cambio yo creo que tenemos todos que poner en solfa lo que nos gusta y después ya pensar hasta qué punto esto convertirlo en una afición y cómo irlo mejorando, ¿no? Yo creo que es mejor que nos centremos en el sueño que no que nos volvamos una sociedad mediocres de tecnócratas, ¿no? Donde cada vez más hay más robots que van a hacer cosas y con ese tiempo que nosotros tenemos deberíamos de invertirle en algo que en el fondo nos apasionara. Claro, qué interesante el comentario que indicas, ¿no? Acerca de los robots, de la tecnología, de los nuevos puestos de trabajo que se van a generar, ¿no? O sea, de alguna manera, ¿no? La evolución de la historia de la humanidad ha ido avanzando, ¿no? Queramos o no queramos, eso va avanzando y ahora pues todo lo que es la robótica, inteligencia artificial, big data, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso nos está empujando, a algunos más y a otros menos, hacia un siguiente escalón, ¿no? de la evolución laboral, ¿no? Entonces, de alguna manera, oye, si tenemos que dejar de hacer una serie de tareas de bajo valor añadido, nos invitan, ¿no? Nos invitan a poder ocupar otros lugares, ¿no? Y de alguna manera nos están empujando fuera de la zona de confort, ¿no? Entonces, el poder conectar ahora mismo, ¿no? Con la pasión en estos momentos que estamos viviendo, ¿no? Pues ya sabemos de dónde venimos, ¿no? El año 2020, que será histórico de alguna manera y que ha acelerado una serie de cambios drásticos, ¿no? A nivel de la sociedad. ¿Cómo nos podría ayudar, ¿no? El hecho de poder conectar cada uno de nosotros, ¿no? Porque tú dices que todos tenemos algo bueno, ¿no? Que poder entregar y sobre todo que podamos conectar con lo que nos da satisfacción a nosotros, enfocados a dar servicio a los otros, ¿no? Que hay muchos problemas por resolver en el mundo, ¿no? Entonces, ahora específicamente en el momento que estamos viviendo de la historia de la humanidad, ¿cómo puede ayudar el hecho de conectar con la pasión? Mira, la pasión para mí es uno de mis 5 valores, ¿no? Hay otro como autenticidad, la comunicación, el humor. Hay una serie de valores que es importante detectarlos, ¿no? En nuestros días las empresas ponen unos valores en la página web. Se ha de ver si realmente esos valores, con todo lo que es la RMC, ¿no? Todo lo que es la responsabilidad social corporativa, si realmente se transmiten como tales. Pero lo que es importante es que esos valores no quedan solamente en la web por postureo, sino que haya como de alguna manera todo eso se empape toda la sociedad, toda la empresa como tal. Pero a veces nos olvidamos que ese planteamiento empresarial no funciona si las personas realmente no las hacen como suyas. Y a veces estamos muy acostumbrados a que la empresa nos ponga objetivos, pero poco a que nosotros mismos nos los pongamos, ¿no? Por eso mismo nos centramos solamente en eso, en apuntarnos a la academia y inglés y tal, pero algo que no sea muy smart, ¿no? Muy métrico, para evitar frustraciones, ¿no? Y es una de las grandes cosas por las que a veces todos los años nos ponemos los mismos objetivos, porque como no hacemos ese esfuerzo.
según yo lo veo, uno de esos valores para mí es la pasión. Y los valores es algo realmente importante. Tú imagínate que tú, por ejemplo, uno de tus valores es la honradez y tú te pones a lo mejor a vender alguna cosa que es fraudulenta. Independientemente que tengas muy buenos resultados en esa empresa vendiendo algo que es fraudulento, como estás haciendo algo que va en contra de tus valores, eso te va a chirriar. Con lo cual, no siempre los resultados externos es lo que nos mueve, ¿no? Hay ese factor de congruencia. Y la congruencia es muy importante. Para mí es como un faro, ¿no? En el momento en que tú estás perdido en el mar, tú miras el faro. Si no hay faro, los antiguos miraban las estrellas, ¿no? Sabíamos que había los planetas errantes, ¿no? Las estrellas errantes que eran los planetas y había las estrellas fijas y con eso ellos se orientaban. Yo creo que de alguna manera en esta época caótica, en esta época de tormenta, si quieres, tenemos que conseguir pararnos, parar el ruido, la información, las redes, los medios y demás, parar todo ese ruido y un poco concentrarnos, primero escucharnos y segundo es marcarnos unos hitos, unas guías, ¿no? Y para mí una de ellas es la pasión, porque la pasión de alguna manera es si yo estoy en casa y no me dejan salir, o si yo estoy en ERTE un año y pico, como mucha gente y demás, en ese tiempo, ¿qué voy a hacer? Porque ahora mismo tenemos miedo, pero además mucha gente tiene algo que no tenía durante muchas cosas, que son el tiempo, ¿no? La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con ese tiempo, ¿no? Y aquí mi recomendación sería una, que nos conociéramos bien, que analizáramos bien nuestros valores y que tuviéramos en cuenta un poco ese factor de la pasión, ¿no? Es decir, la pregunta es que nosotros mismos nos autosaboteamos y pensamos que algo no es algo en lo cual nos podamos dedicar, ¿no? Por lo cual yo siempre hago una pregunta que es, ¿qué es lo que harías si no necesitaras el dinero? ¿No? Si tú la lotería y más allá que después te irías ahí a Punta Cana, ¿no? Que creemos que estamos muy modernos y al fin y al cabo hacemos lo que hacen los cerdos, ¿no? Que se van allá, comen, hacen la siesta y poca cosa más. Después de haber hecho eso, ¿no? Cuando tú tienes una vida que no tienes que trabajar, ¿qué es lo que harías, ¿no? Y ahí es donde sale curiosidades, ¿no? Y salen curiosidades, sobre todo, porque nosotros mismos no auto boicoteamos, porque nadie me va a pagar por eso, esto no es monetizable, ¿no? Y ahí es donde si escarbamos bien, yo invito a la gente a que se centre más en eso que no en todo lo demás. Eso que estudia eso que tiene muchas salidas, ¿no? Yo creo que es importante que la gente haga lo que le gusta, porque es lo que decía Aristóteles, ¿no? Si tú dedicas a lo que te gusta, no tienes que trabajar el resto de tu vida, ¿no? Con lo cual le podrás dedicar más tiempo sin quemarte y eso va a hacer que seas mucho más persona y tenés más opciones de despuntar, ¿no? Entonces yo creo que más o menos todos somos buenos en algo, tenemos que conocernos y tenemos que saber un poco guiar. Y si de alguna manera tenemos dos opciones, miraremos nuestros valores y esos valores nos van a ayudar a escoger cuál es el mejor camino, ¿no? Es como una brújula de alguna manera, una brújula interna que nos ayuda a decidir y nos ayuda a ser congruentes con nosotros mismos. Totalmente alineado con lo que comentas y me venía también el hecho, ¿no? De esa pirámide de Maslow, ¿no? ¿no? Arriba del todo, que está como la autorrealización, ¿no? Cuando hacías esa pregunta, ¿no? Si el dinero y el tiempo no fueran un inconveniente, ¿a qué te dedicarías, ¿no? Después de haber hecho el viaje a Punta Cana. También de alguna manera ver, ¿no? Que para ir escalando hasta la cúspide, ¿no? De la pirámide de Maslow, tenemos que haber honrado, ¿no? los distintos puntos anteriores, ¿no? Claro, la primera de todas es pues, lo más básico, ¿no? La comida, la bebida, la homeostasis. Claro, me vienen todas estas personas, ¿no? que de alguna manera pues, no tienen las ventajas sociales, ¿no? de tener una casa, una vivienda, etcétera, ¿no? Y que viven en la calle directamente, ¿no? Pues malviviendo de alguna manera, ¿no? Que cada vez también se están viendo más personas, ¿no? en esta situación. Y claro, conectando con el hecho de que todos tenemos algo que ofrecer, ¿cómo visualizas a estas personas, ¿no? Si pudieran conectar, tuvieran de alguna manera ese acompañamiento para conectar precisamente con su pasión, ¿no? Sí, bueno, claro. Primeramente, por supuesto, pensar en la realización personal o en el legado cuando no tienes dónde comer o dónde dormir, ¿no? Que son las necesidades actualmente básicas, realmente es algo costoso, ¿no? Si bien es cierto que yo creo que
un buen punto de partida es un poco la colaboración, ¿no? Yo estoy pensando en Top Manta, que de alguna manera ellos se han creado su propia marca para que así en lugar de vender pues zapatos Reebok con V, ¿no? En lugar de crear un poco esa versión 2.0, pues están creando su propia marca y de alguna manera también está el poder de la gente, ¿eh? En el cual nosotros al principio pensábamos que lo que más importaba era el precio, después un poco la calidad, ¿no? Y de ahí vinieron las marcas, pero también hay ese factor un poco de que cada vez más estamos dispuestos a veces a pagar un poco más si sabemos que ahí no se ha explotado a nadie, si es sostenible, si es de kilómetro cero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que por un lado la asociación es una buena manera en el cual pues llegar a acuerdos y como grupos se consiguen antes las cosas. Y segundo está en que una vez conseguidas también la sociedad como marca, como poder de consumo, ¿no? Nosotros invertimos y compramos y nosotros, la historia está que no sabemos organizarnos como ente poderoso, pero nosotros podemos hacer hundir a una empresa si queremos, si en más de 3 millones de personas dejan de comprar algo, esa empresa se resiente, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera son como dos variables. Primero es, por supuesto, la necesidad es la necesidad. Una vez tienes cubierto en grupos se pueden hacer estrategias grupales y segundo también es comunicar bien y tocar otro tipo, porque lo que antes valía que era solamente la opción del precio, hay gente que cada vez más está dispuesto pues a invertir un poco más siempre y cuando hay unos valores y estén un poco alineados, otra vez los valores, ¿no? Que la empresa esté alineada con los consumidores y a partir de entonces estemos dispuestos a pagar un poco más. O sea, me parece muy bueno este mensaje, ¿no? Y además tenemos un ejemplo muy reciente, ¿no? Que ocurrió con la empresa Game en Estados Unidos, que a veces la unión de peces pequeños, ¿no? Se puede llegar a comer el pez grande, ¿no? Entonces el mensaje viene determinado por, oye, cada uno tenemos algo que aportar, nos podemos unir y podemos hacer algo mayor, ¿no? Y que no tenemos nada que de alguna manera que despreciar, ¿no? Acerca de otras grandes marcas o actores que lleven más tiempo en el mercado, ¿no? Simplemente porque cada vez, ¿no? El consumidor final está optando más por esta ética empresarial, ¿no? Con todo lo que sea respetuoso con el medio ambiente, con todo lo que sea pues, respetuoso con las personas y que, ¿no? Y podemos lanzar, abrir una lanza, ¿no? De poder empoderar a cada una de las personas que nos están escuchando a poder hacer esta investigación, ¿no? Pues primero conectar con sus valores, luego conectar con esta pasión y desde el autoconocimiento y de lo que puedo aportar al mundo, bueno, poder ir construyendo poco a poco, ¿no? Porque ahí los ciclos del tiempo pues también tienen mucho que decir, ¿no? A través de la astrología pues también podemos ver cuándo son los momentos más adecuados para cada una de las personas o la propia organización para dar según qué pasos. Y también me venía algo, ¿no? Que es acerca de estas organizaciones, estos sistemas de gobernanza más horizontales, ¿no? Que se llaman sociocracia o holacracia, donde se promueve todo lo que son los equipos autogestionados y que me imagino que cada uno de los componentes de estos equipos autogestionados por algún lado tienen que haber conectado con los valores que se están promoviendo con dicha organización, ¿no? O dicha empresa o asociación, da igual, ¿no? Para poder gestionar el día a día y tener como una serie de criterios más o menos claros para poder ejecutar y tomar decisiones en pro pues, de lo que es la jerarquía burocrática que esto pues, de alguna manera lo que nos lleva es a la ineficiencia, ¿no? Sí, yo creo que vamos más hacia ese modelo. Por un lado, una economía más participativa, una economía más circular, una economía donde de alguna manera los compradores son como socios, ¿no? Y hay como ese retorno y ese es el problema, ¿no? O ese es el gran hándicap, ¿no? Que de alguna manera pues los micromecenazgos y demás nos da el poder de nosotros apoyar unos proyectos, ¿no? Estoy yo también apoyando algunos proyectos con crowdfunding y con plataformas pues tipo Quickstarter y algunas otras, en el cual tú escoges qué proyectos quieres apoyar, con cuáles te familiarizas, están en el factor de los mark
la alineación y demás, y le estás dando esa energía en base de inversión, una inversión pequeña, y tú tienes una serie de beneficios por apoyar ciertos proyectos, ¿no? Yo creo que dentro de nuestra economía, actualmente, donde el interés es totalmente irrisorio, ¿no? Sí. Espérate un momento que me tengo... Yo creo que en este sector donde todos tenemos que decidir dónde vamos a invertir nuestro dinero, podemos tener el retorno que nosotros deseamos y un poco apoyar esas causas. Por eso yo creo que la economía está cambiando, pero más va a cambiar, ¿no? Actualmente, cada vez más, estamos cambiando la posesión del ser al del tener a la del compartir, ¿no? Y actualmente pagamos más por uso y hacemos más suscripciones. El otro día estaba Windows vendiendo las suscripciones mensuales tipo Netflix y no el típico programa y demás, ¿no? Yo creo que nos movemos más hacia esa economía mucho más plana, más horizontal, y que eso también da muchas posibilidades, porque sabiendo comunicar bien, ya hay menos filtros, hay menos ruido, y no tienes que ir a la televisión para hacer un anuncio, para que la gente te conozca, y realmente si comunicas bien y tienes gancho, puedes dar opciones a la gente a que apoyan conceptos y hacer que esa revolución sea más posible que no antes, ¿no? Me vienen dos palabras, ¿no? Siento que están relacionadas con pasión, que es el hecho de credibilidad y confianza, ¿no? Al final, cuando tú vas a vender un producto, un servicio al mercado, aparte de las bondades del producto, ¿no? O del servicio, está muy conectado el hecho de quién lo está vendiendo, cómo lo está haciendo, ¿no? Esto conectamos con la ética empresarial anterior, pero también lo que comentabas, ¿no? Si una persona está conectada con la pasión y puede comunicar desde este lugar, ¿no? Estamos alineando realmente y hay mucha más congruencia en este sentido, ¿no? Cuando tenemos un estado interno, ¿no? Empezabas diciendo en la entrevista, si te conectamos con este estado anímico de confianza, de credibilidad, con mi pasión, voy a poder comunicar y voy a poder llegar de una forma más directa, auténtica a las personas que te escuchan, ¿no? Por eso, cuando eras pequeño, ¿no? Y contabas esos chistes, pues al final estabas conectando con tu pasión y la gente se lo pasaba bien, ¿no? Y ese era el retorno que te daba. Claro, y si cogemos a la empresa con más valor actualmente, ¿no? Que a lo mejor es Apple, que su manera también de comunicar eso fue que el CEO salía con un sobre y con el iPad para enseñar qué cabía dentro y cómo de alguna manera era esa pasión viva lo que conectaba con la gente. Ya se olvidabas de toda la purpurina, de la publicidad y demás, ibas a un factor mucho más humano. Y actualmente los emprendedores son un poco la lanza, los que comunican, los que abandonan, ¿no? Pero la cuestión está en que todo eso, ¿no? Hoy en día cualquier emprendedor se relaciona con Zuckerberg o con Apple y demás. Yo creo que va muy bien un poco que lo bajemos, ¿no? Yo soy muy partidario siempre de la metodología Lean, ¿no? Lean, ¿no? Que es esa opción de irte a trabajar en beta, ¿no? De alguna manera, si tú vas a hacer un experimento científico, tú antes de hacer, pues como están haciendo las vacunas, antes de hacer los millones de vacunas, han hecho una versión, han hecho unas pruebas y demás, y esto en los negocios a veces no se hacía. La gente cogía, lo que decía un poco de los apasionados en exceso, ¿no? Ellos se embargaban toda su casa y lanzaban la Cherry Coke. Yo me acuerdo que hace unos años lanzaron la Cherry Coke, que era una Coca-Cola con gusto a cereza. Hicieron muchísimas y después la gente no le gustaba y fue un gran fiasco, ¿no? Yo creo que actualmente los emprendedores, cuando tienen una idea y pasión, lo que han de hacer es, ponerle estructuras no es la pasión el único punto, y dos, es probarlo en entornos seguros, equivocarte rápido y equivocarte barato, ¿no? Para mí sería un poco la receta que yo daría. Lo digo porque la pasión suena muy bien, pero tampoco nos hemos de emborrachar de pasión, ¿no? Hay que buscar ese equilibrio, porque al fin y al cabo es un negocio, hay una probabilidad de éxito que siempre son retadoras, hay mucha normativa, mucha inversión, mucho no sé qué, y es importante saber hacer avanzar el proyecto sin grandes inversiones para irlo evolucionando y quemando fases de la manera más rápida, pero también más económica posible. Bien, yo creo que es un muy buen consejo ese para poder emprender, para incluso en empresas, ¿no? Cuando hay nuevos proyectos, pues el hecho de poder utilizar la metodología Lean o Lean Startup, ¿no? Que de alguna manera ir creando los MVPs, ¿no? O sea, el mínimo producto viable y con pequeñas cosas ir validando que esa idea tiene futuro para luego comprobar que si realmente es interesante, pues invertir ya todos los recursos ahí o una parte.
Y ahora me gustaría como hacer un apartado, Roger, que me gusta mucho de esta parte de entrevista, que es un viaje a futuro, ¿no? O sea, me gustaría que de alguna manera, ¿no?, cogiéramos esa máquina del tiempo que tenemos aquí en el hilo rojo y nos embarcáramos, pues, no sé, unos cuantos años por delante, ¿no? Y pueden ser 2, 5, 10 o 100, ¿no? Ya que hablábamos de legado, imagínate que, bueno, estamos como 100 años por delante y todas aquellas personas, ¿no?, que han podido ya conectar con la pasión, y es algo muy habitual, que se enseña en el colegio, en los sistemas educativos, es algo que ya está muy consolidado. ¿Cómo te imaginas, ¿no?, que sería la sociedad? ¿Cómo crees que funcionarían las empresas, el sistema educativo, sanidad, ¿no? Coge los ámbitos que más te resuenen, ¿no? La comunicación, ¿no?, con esa revolución conecta, ¿cómo se relacionarían las personas entre sí? Cuando, sí. Pues después de este viaje con el DeLorean, ¿no? Al estilo Regreso al Futuro, ¿qué pasa, Doc? ¿Dónde estamos? ¿En qué año? Después de este gran viaje, suerte que tú y yo no tenemos mucho pelo, con lo cual no podemos despeinarnos mucho. Pero vamos, sí, puestos a imaginar, ¿de acuerdo? Porque yo creo que ya esto ya ha empezado, ¿de acuerdo? Esto no es algo que tenga que empezar, es que ya estamos, vamos más lentos, pero de alguna manera está claro que este modelo, ¿no? Este modelo educativo, este momento de alguna manera social, no tiende un poco a sustentarse en el tiempo. Es decir, que esto no es que tenga que empezar, sino ya que ya ha empezado, ¿no? Pero pensando un poco en cómo sería esa evolución o cómo yo la visualizo, esa utopía o esa utopía cada vez un poco más real, yo me imagino en un mundo en el cual, por un lado, habrá mucho más trabajo robotizado y habrá que hacer algo con toda esa gente, ¿no? Es decir, y al fin y al cabo ya sabemos que si la gente no tiene. Actualmente tenemos como unas grandes fortunas. El otro día vemos a lo veíamos a Jeff Bezos, ¿no? Que nos dicen a nosotros que no vayamos con coches antiguos porque contaminamos, pero ellos resulta que cogen un cohete y se van allá porque son multimillonarios, ¿no? Yo creo que iremos más hacia una sociedad como mucho más horizontal, y en ese sentido yo creo que habrá mucha gente que tendrá un sueldo mínimo, y que con ese tiempo adicional que la gente tendrá, de alguna manera podrá como dedicarse a lo que realmente ha venido a hacer. Yo creo que ese es el problema que actualmente nosotros tenemos, y es que tenemos una educación postindustrial, ¿no? Donde nos enseñan más que nada, sobre todo, a obedecer y a ser pragmáticos y a hacer trabajo que actualmente hacen las máquinas, ¿no? Yo creo que tenemos que personalizar, no homogenizar al alumno, sino un poco adaptar la educación a cada uno de ellos para que consigan el máximo potencial, y de alguna manera no es inventar nada nuevo, porque ya los antiguos mayas, ellos también le hacían las cartas natales a los niños y les decían si eran agricultores o eran guerreros, ¿no? Yo creo que lo que tendremos o lo que deberíamos de hacer es una sociedad donde la gente se dedicara a lo que ha venido a hacer, ¿no? Yo pienso siempre, mi novia le gusta la jardinería, pero todas las plantas normalmente acostumbran a ir cayendo, ¿no? Como en el soldado Ryan, ¿sabes? Esto es un poco, algunos nos van dejando, ¿no? Pero la cuestión está que en el bosque las plantas siguen, ¿de acuerdo? Las plantas no mueren. A no ser que las quememos, las plantas no mueren. Para mí un poco la explicación está en que la planta en el bosque está donde tiene que estar. Del mismo modo, yo creo que antes la gente, cuando alguien hace lo que tiene que hacer, normalmente la salud, esa vibración, eso hace que la gente esté mucho mejor, ¿no? Esté más alineada, ¿no? Entonces, yo me imagino una sociedad donde a la gente haga lo que le apasiona, donde aporta valor a la sociedad, y cómo de alguna manera así viviremos más sanos, más tranquilos, ¿no? Nos olvidaremos un poco de esta sociedad consumista, capitalista, con un 20 o 30% de la gente tomando antidepresivos y ansiolíticos y demás, y nos iremos más yo creo que como pasa con todo, esta saturación de redes sociales y de conexión, habrá un momento en el cual tendremos como un regreso. Quedarán, pero más como consulta, que no propiamente estar totalmente tan abusados, ¿no? Yo creo que llegaremos a una saturación y volveremos un poco a las raíces, ¿no? Que hagan lo que tengan que hacer, que nos conecten, pero que no nos olvidemos que un café vale mucho más que 100 chats y que 1000 WhatsApps, ¿no? Entonces yo me imagino una sociedad donde la gente haga lo que ha venido a hacer, aportar valor,
más sanas, con conversaciones más auténticas y que de alguna manera eso ayudará a que nosotros hablemos mejor con nosotros mismos. Hay mucha gente hablándose muy mal. Yo digo que si la gente se hablara a sus amigos como se hablan ellos mismos, pocos amigos tendríamos. Una sociedad donde hablará mejor al otro, porque tendremos mejor comprensión y al fin nos daremos cuenta de que el otro es otro y que por lo tanto no piense igual que nosotros y demás. Y que si yo tengo a la persona delante y tenemos un 6 que nos separa, él ve un 9 y yo veo un 6, pues no se trata de explicarle por qué yo veo un 9, sino entender por qué él ve un 6 o al revés, ¿no? Yo creo que cuando hayamos hecho esto, ¿no? Primero nos hablemos mejor a nosotros mismos, después hablemos mejor al otro, llegaremos a un punto donde hablar en público ya no será el segundo miedo en Estados Unidos, ¿no? La gente decía que el primer miedo en Estados Unidos es hablar en público y el segundo es morir. Y dice, es curioso porque en un funeral la gente prefiere estar en la caja que no dando el discurso, ¿no? Y eso es porque la educación también nos han enseñado que el que levanta la mano a ese hay que atizarla, ¿no? El que piensa diferente, así los tenemos todos calladitos, ¿no? Yo creo que hay que tener educación, pero también hay que animar a que la gente sepa comunicarse sin miedos, pero con respeto. El respeto actualmente es otra cosa que también falla, ¿no? Y cuando ya hemos hecho esto, cuando por un lado nosotros nos hablemos nosotros mismos, hablemos bien al otro y hablemos bien en público, de alguna manera nuestros proyectos también comunicarán mejor y serán más honestos, porque de alguna manera transmitirán esos valores, esa nitidez, y viviremos todos en un entorno mucho más lleno, ¿no? El otro día escuchaba a un humorista, David Suárez, y él hablaba sobre la izquierda y sobre la derecha, ¿no? Cómo la izquierda habla sobre instintos naturales y que podemos ser malos porque así somos las personas, y cómo la izquierda a veces peca de que todos somos idealistas, de que somos muy sociales y demás, y como que negaran, ¿no? Eso. Yo voy a hacer como un punto intermedio, ¿no? Yo voy a decir que entiendo que el ser humano tiene algo perverso, y lo vemos todos los días, pero también creo que de entre tanta perversión a mí me sorprende aún esos puntos de esperanza, ¿no? Y esos puntos de esperanza son la prueba de que por muy malos que creamos que somos y demás, que es un poco lo que quiere el sistema, ¿no? Todo es malo, todo es malo, todo es malo, hay cada vez más puntos de factores de luz que cada vez más están en contacto, y ese contacto es el que un poco nos va a dar la esperanza, ¿no? Entonces, yo invito a que la gente siga soñando y hable de lo bueno y no se deje oscurecer, ¿no? Es un poco el estilo Darth Vader, ¿no? Había el bien y el mal, lo blanco y lo oscuro, y cómo el trabajo de lo oscuro era que los Jedi entraran en ese punto, también se enfadaran para entrar en su juego, ¿no? Yo creo que tenemos que apostar, tenemos que seguir haciendo, tenemos que tener mucha tolerancia y seguir conectando para una sana revolución, ¿no? Así lo veo yo. Qué bonito mensaje, qué bonita mundo, ¿no? que se dibuja si de alguna manera pudiéramos conectar todos con esa pasión, ¿no? Y qué bonito mensaje. Me ha encantado, Roger. Muchísimas gracias por compartirlo. Y bueno, para ir haciendo un poco el cierre, Roger, normalmente damos como una primicia, ¿no? Acerca de los proyectos que tienes en marcha, o si tienes algún mensaje que dar acerca de algún evento que estés trabajando, o no sé si es la publicación del libro que inicialmente comentabas, que quieras compartir ahora con todos los que nos están viendo y escuchando. Bueno, yo solo, como he dicho, tengo diferentes áreas de actuación, pero a mí me apasiona mucho ayudar a emprendedores y actualmente estoy colaborando con diferentes de ellos. Yo invito a la gente a que le haya resonado un poco lo que yo le he dicho, que se ponga en contacto conmigo, que diga que ha escuchado este audio, y tendrá una deferencia para probar una sesión sin coste, para ver si esa pasión que ellos sienten, si podemos, bueno, si cree que yo le puedo ayudar, ¿no? Ahí son la serie de preguntas, ¿no? La primera es si él puede encontrar su pasión, la segunda primero si tiene una pasión, la segunda si cree que la puede moldear, la segunda si hay alguien que le puede ayudar, y la tercera si cree que yo y mi método de REFCON, de Revolución Conecta, le puede ayudar, ¿no? Yo le invito a quien quiera pues hacerle una sesión sin coste solamente para conocernos, para ver un poco qué es lo que siente y cómo le ponemos un poco de estructura a todo esa pasión que tiene para hacerlo más viable, para hacerlo más rentable y para hacerlo mucho más real, ¿no? Que dejemos de
de soñar y pensar en el que sí, porque al fin y al cabo los moribundos, ¿no? Se han hecho estudios y la gente cuando está en el lecho de muerte se arrepiente más de lo que no ha hecho que no de lo que ha hecho, ¿no? Todos tenemos una vida mundana con muchas ocupaciones, pero también es bonito pararse un momento e invertir en esos sueños y agendarlos y ponerles nombres de proyectos y planes de acción, ¿no? Así que yo invito a los oyentes a que se replanteen y se den el gusto gratuito de probar una sesión sin coste. Bueno, qué gran generosidad, Roger, por tu parte. Espero que muchas personas te contacten. Pondremos el email tuyo aquí y que de alguna manera pues, puedan disfrutar, ¿no? De tu sabiduría, de tu humor y de toda tu energía. O sea que muchísimas gracias por compartir este espacio. Nos llevamos, ¿no? Pues de alguna manera esa conexión a lo natural, a volver a conectar con nuestro origen, con el niño, con la pasión, que nos dejemos espacios para poder soñar y de esta manera pues también podremos evolucionar y conseguir aquello que anhelamos. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo espacio del Hilo Rojo. Gracias, Y Joan. Roger, gracias a ti. Un Un abrazo muy abrazo. grande. Hasta luego.